Gloria a Dios. Poderoso el nombre de que vive por los siglos de los siglos. Dios les bendiga a aquellos hermanos que van a estar en sintonía o los que posiblemente vean este video grabado. Gloria al nombre del Señor. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciba saludos de parte nuestra, Pastor Omar Lugo, por su gracia y misericordia del Señor. Así que quisiera reflexionar acerca de este temita que está en estos días muy tremendo. Gloria al nombre del Señor. Y disculpen un minuto, si puedo lograr hacer algo aquí. Y Dios bendiga a mi hermano Oscar, Evangelio Luis Daniel, Miguel, Mark, te bendiga, Liz Vega, Rubiel, te bendiga, varón, amén, amén, te bendiga. Gloria al nombre del Señor. Y referente a la conversión de este muchacho del género del rap o trap, no estoy muy familiarizado con él. Independientemente de que si se convirtió o no se convirtió, eso solamente lo sabe Dios. Independientemente si mañana vuelve al mundo, pues eso lo sabe Dios. Independientemente si este pastor le está buscando favor o qué sé yo no lo conozco, solamente lo sabe Dios. Hay cosas que se pueden hablar por las cosas que uno conoce y hay cosas que se pueden hablar si Dios nos revela. Uno no puede entrar en ese territorio que le corresponde al Espíritu Santo. Pero lo cierto del caso es que es interesante saber o entender, mucho más allá de entender que el muchacho pues dice unas verdades. Obviamente le falta mucho, si es real su conversión, solamente nos resta a nosotros orar para que Dios sea haciendo lo que Él hace. Y a veces nosotros tenemos dos varas para medir, ¿no? Y a veces utilizamos una vara para una cosa, utilizamos y perdemos realmente lo que es la objetividad. Número uno, me gusta estudiar los asuntos. Gloria al nombre del Señor. Y yo sé que mucha gente vieron esa entrevista. De más está decir, obviamente, que uno como pastor, pues, no es la mejor actitud. Y yo como pastor puedo decir, cuando personas se convierten al Señor, ¿verdad? Si este es el caso de esta persona, muchas veces la persona también energética, a veces se descontrolan porque recuérdese que el Evangelio y la doctrina de la salvación provee lo que se llama la regeneración en el hombre. Y esa regeneración viene acompañada por el Espíritu Santo, pero va acompañada con una instrucción del Espíritu. O sea, el discipulado forma una parte muy integral en lo que tiene que ver con la regeneración. Por eso la Biblia dice, mi hermano, que en Primera de Pedro, capítulo 1, si no me equivoco, que nos habla que nosotros que estábamos viciados, ¿verdad? Esos antiguos deseos por nuestra ignorancia, ¿verdad? Que nosotros nos despojemos. La Biblia continuamente, el apóstol Pedro está señalando, y el apóstol Pedro también señala de que nosotros debamos morir las cosas viejas y que ser renovado en el espíritu vuestra mente. Hay cosas que pasan en el instante que una persona se convierte. Y esa cosa que pasa en el instante es la gracia de Dios, la gracia para salvación, la justificación, que somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Luego llega la santificación. La santificación, el primer paso de la santificación es cuando un creyente se convierte a Cristo, se separa de las cosas del mundo y comienza a vivir para Dios, pero en ese proceso también la Biblia dice que el que sea santo, santifíquese. O sea, es un proceso de Dios en nuestra vida. Y todo este proceso de regeneración también es un proceso de Dios en nuestra vida. Y eso hay que entenderlo, todo un proceso. Obviamente hay una parte que como es una persona del mundo, secular, de interés para las personas, obviamente muchas personas pues van o programas, ¿verdad? Que lo mejor sería que no fuera los programas, hasta tanto se prepara mejor, ¿no? Para poder sí compartir el Evangelio de Jesucristo como es. Pero no deja de ser verdad las expresiones vertidas en ese programa en el día de ayer. No estoy de acuerdo con su actitud, creo que no es la mejor actitud para predicar, pero también recuérdese que el mundo es más sagaz, el mundo es sagaz. Y estas personas pues están haciendo su trabajo de entrevistar y de reportar, y estas personas tratan de, cuando le están tocando sus llaguitas,
tratan de descontrolar o tocar los botones a la gente para descontrolar, para entonces alegar que lo que se habla es una mentira. Y eso eso en filosofía, ¿verdad? Tiene un nombre, ¿verdad? Es cuando las personas buscan desviarse del argumento central y centrarse en la persona para desacreditar el argumento que está diciendo, ¿no? No sé si cuántos me entienden ahí. Entonces, estas personas pues saben hacer bien su trabajo, saben que lo que se está hablando allí es una verdad. Obviamente el hombre está comenzando y le aprietan sus botones para descontrolarlo, para entonces poder probar que lo que está hablando, pues, llevar al público una imagen de lo que se está hablando, pues no es lo real. Pero sí es cierto que nosotros como creyentes tenemos que analizar ciertos puntos. Para mí es muy interesante ver las expresiones de esta gente donde ellos seguidamente hablan de no juzgar, no juzgar y no juzgar, y que si tú hablas de esa manera no vas a tener ningún seguidor, porque realmente esto no se trata de seguidores, esto se trata de gente que sigan a Jesucristo. Y el pastor de alguna manera pues estaba intentando aclarar lo que la Biblia dice, que todo aquel que creyere y fuere bautizado, más el que no creyere será condenado. Y eso es parte, y eso es cuando nosotros, usted puede ver que las personas rechazan una verdad bíblica. Porque el uno querer hablar una realidad bíblica no significa que uno está juzgando. Al contrario, todo aquel que se siente aludido o se siente ofendido por yo un mensaje o cualquiera que sea, predicar un mensaje de decir, mire mi hermano, todo aquel que predica y que todo aquel que cree y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros, el intento de nosotros como predicadores no es juzgar a nadie, es de crear una conciencia. Primero se está demostrando el amor de Dios en Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también tenemos que predicarle la verdad completa, y es cuando el apóstol Pedro, cuando se derramó el día de Pentecostés, dice que predicaba predicaba sin tapujo, predicaba con denuedo, es la palabra que utiliza la palabra bíblica. Y la palabra denuedo no solamente significa valentía, sino que significa una clara presentación del Evangelio. Y una clara presentación del Evangelio no solamente va acompañado con el anuncio de las promesas que te esperan si usted se arrepiente. Mire que es difícil hacer a las personas reconocer que necesitan arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. Y la gente se niegan a creer que hay una verdad absoluta, que hay un Dios, aleluya, supremo, creador, soberano, creador de los cielos y la tierra, el único Dios y soberano Dios, digno de recibir la gloria, digno de recibir la alabanza, es Dios, ¿verdad? Y el mundo quiere negar esa realidad, que existe una verdad absoluta. Y ante dicho argumento rechazan cualquier planteamiento de que una advertencia, ¿usted me entiende? Cuando nosotros predicamos un evangelio que mira, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios te quiere salvar, hay propósito, Dios te quiere levantar, pero cuando entonces tocamos los pormenores son, bueno, mijo, si tú no haces caso al anuncio del evangelio, pues lo que te espera es una horrenda expectación de juicio. Entonces, ahí donde el mundo pone el freno. ¿Por qué? Porque dentro de su mente secular, el secularismo, eso es el secularismo que está imperando hoy, que niega toda verdad teológica. Por ejemplo, voy a leer aquí una definición bien tremenda, bien bonita, para que se oiga lindo. Se me fue, pero aquí lo vamos a buscar nuevamente. El secularismo es esta tendencia que no solamente existe en la iglesia, sino que existe en el mundo, ¿verdad? En el mundo, este intercambio, bueno, creó un Dios, eso tiene diferentes posturas. Hay diferentes posturas, por ejemplo, lo que es el deísmo. El deísmo es que yo creo en Dios, pero lo creo a Dios a mi manera. Entonces niego toda realidad doctrinal teológica, porque hoy en día es inclusive hasta los mismos creyentes, todo lo que usted quiera darle un término, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Eclesiastés, entre más supo el predicador, más enseñó sabiduría. Y cuando usted ve personas que muchas veces, que no hay que dar tantos términos, que no hay que saber esto, que no hay que saber lo otro, pues mire, es importante, número uno, para nuestro propio beneficio, y segundo, para aquellos que nos escuchan, nosotros podemos instruirlos en una verdad
que es complicada, pero llevar una palabra sencilla. Por ejemplo, deísmo es una corriente donde la gente cree a Dios, pero creen a Dios a su manera. El secularismo es de la igual manera. El ateísmo cristiano también es una terminología teológica que existe, es una tendencia prácticamente moderna del mundo postmodernista que existe. Son terminologías donde usted ve, donde la gente, usted ve que dicen Dios te bendiga, todo esto se lo debo al Señor. Entonces, como usted ve los artistas, las personas que trabajan en lo secular, en la televisión, diciendo por ejemplo, usted ve cantantes que en sus músicas denigran a la mujer, llevan mensajes contrarios, negativos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le dan un premio, dice a Dios sea la gloria. Eso es una mente secular, eso es deísmo. Que usted cree que Dios va a recibir la gloria, eso no, Dios no recibe la gloria de eso, porque haciendo el mal usted no le da la gloria a Dios, usted le da gloria a Dios haciendo el bien para Dios. Entonces aquí tenemos una definición clara de lo que es el secularismo, que es esta corriente de pensamiento que se está enfrentando no solamente en la iglesia, sino en el mundo secular, en el mundo, gloria al nombre del Señor, en el mundo. La palabra secularismo es la idea que se aleja de la atención del hombre, de lo sobrenatural y del mundo más allá, y dirige hacia este mundo la edad presente. Pareciera, sin embargo, que el movimiento hacia secularización en teología es una acomodación de la incredulidad a un rendimiento a este, en vez de ser una confrontación de la incredulidad de parte de la fe bíblica. Repetimos otra vez, estamos definiendo lo que es secularismo. El secularismo es que se aleja la atención del hombre de todo lo sobrenatural y del mundo más allá. Y cuando nos referimos al mundo más allá, nos estamos refiriendo a una realidad, cielo o infierno. Intenta distinguir entre el secular como un punto de vista creado del mundo que funciona como si una nueva religión, y la secularización que él ve como un proceso histórico irreversible que libera a la sociedad del punto de vista cerrado. Pareciera, sin embargo, que el movimiento hacia la secularización en teología es una acomodación a la incredulidad o a un rendimiento a este, en vez de ser una confrontación de la incredulidad de parte de la fe bíblica. En el secularismo, lo que pone todo en manos del hombre, niega los absolutos e idealiza el pluralismo y la relatividad. Y sigue por ahí para abajo, pero no quiero aburrirlo leyéndola aquí. Esto va a ser un programa más adelante, amén, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como usted mira a estas personas, este secularismo, y usted mira a los entrevistadores y pareciera que hubiera uno que practica o cree o va a la iglesia, no sé, corrigiendo constantemente que esto no es la presentación del evangelio. En parte tiene razón, porque no es la actitud con que se debe presentar el evangelio, pero eso no niega la realidad de que cuando se cita la Biblia se habla de una realidad. Le hicieron una pregunta, le dijo, bueno, si yo me voy para el infierno, bueno, y en este caso yo tengo que reconocer que aunque no es el modo de que se debe presentar el evangelio, y el muchacho está empezando y un montón de cosas, pues mire, le dijo una verdad que muchos predicadores que se sientan en ese mismo asiento, creo que no se lo dirían tan categóricamente como ese muchacho. Yo no, independientemente si se convirtió de verdad o no se convirtió de verdad, independientemente si el pastor yo no lo conozco, sea lo que sea, le dijeron una verdad que muchas veces los que están cuerdos y los que proclaman decir tener la verdad o los que proclaman tener amor, no lo dicen, porque el amor no es ocultarte la verdad. El amor no es pasarte los paños tibios. El amor no es, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Porque cuando usted vive en el amor, la persecución se levanta. O sea, el amor te obliga a ti a decir la verdad. El amor te obliga a amar sin ser amado. El amor te obliga a obedecer la palabra por encima del sentimiento, y eso produce lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, esta mala comprensión del mundo y del secularismo ante un anuncio del evangelio con denuedo, o sea,
una clara presentación del Evangelio, porque vi que el pastor intentó decir lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice, y creo que todos los creyentes estamos de acuerdo. La Biblia dice, de modo que todo aquel que se bautizare, ¿verdad? Y será salvo, más el que no creyere será condenado. Todo el que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino que sea salvo por él. Pero también esa misma Biblia que te habla del amor de Dios te dice, ¿qué te dice? Y esta es la condenación que ha venido a condenar a los hombres, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, mire, es cuestión de amor. Entonces la gente pretenden que una persona que el predicador o quien sea lleven un mensaje halagüeño, como estos predicadores, que yo he escuchado unas expresiones de este señor que lleva este programa, que yo no lo veo. Simplemente cuando hay cosas de interés, pues como estas cosas de predicadores y cosas, uno lo ve. Pero lamentablemente, cuando uno ve que estas personas dicen, no, el predicador fulano de tal, él me habla, yo siento paz. Para ese predicador debe ser como un halago, y para los evangélicos dice, wow, están representando bien el evangelio, qué bendición. Pero para mí todo lo contrario, ante la verdad bíblica, si yo como predicador ante un inconverso, lo único que yo puedo hacer es que él se sienta bien consigo mismo y no llevarlo a un arrepentimiento, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da tristeza, una tristeza, dice la Biblia, una tristeza según Dios que produce arrepentimiento. La Biblia dice, siempre lo repito y lo repito y lo repito y lo repito, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, que la palabra es inspirada por Dios, útil para exhortar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para buena obra. Si lo único que usted como predicador sabe, lo que sabe es pasarle paños tibios a un pecador, y no sabe tener un balance en el mensaje, no estoy de acuerdo que el mensaje tiene que ser totalmente de esas advertencias que la Biblia habla, porque no solamente Dios es amor, sino que es fuego consumidor, y todo aquel que no obedece al Evangelio, lo que le espera es una horrenda expectación de juicio. Los quiere entender el mundo, no los quiere entender. Hay un Dios supremo que tiene una Biblia que, aunque muchos intenten denigrarla, ridiculizar la Biblia como que es un libro escrito por los hombres, pero permítame decirle que no hay otro libro como la Biblia. Contiene 1600 años de historia, 40 personas escribieron en diferentes épocas, de diferentes de diferentes profesiones, y todos contienen un mismo mensaje. Es un compendio de 66 libros que comprenden un mensaje de salvación de Génesis y Apocalipsis. No hay otro libro en ninguna biblioteca que tenga 40 personas que colaboraron y que en 1600 años de historia que abarque esta palabra, esta Biblia, lleve un solo mensaje. Y eso nos habla de que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras. Y no solamente eso, cuando estudiamos la Biblia, la persecución del Imperio Romano para eliminar los escritos, las persecuciones que tuvieron aquellas personas que comenzaron a traducir las escrituras, hay un testimonio externo de que esa palabra es verdad, de que la Biblia no solamente es una receta, como un amuleto, de que yo cojo las promesas bíblicas, las comienzo a reclamar o a declarar, sin mirar que en esa misma Biblia que nos habla del amor, que nos habla de la misericordia, que nos habla de la bondad, también no leemos las advertencias que están escritas en ese libro. Porque la Biblia dice también Apocalipsis, cerrando, mire qué tremendo, cerrando el canon literario de la palabra del Señor en Apocalipsis, que si alguno intenta quitarle a este libro, la profecía de este libro, yo también quitaré de él el nombre en el libro de la vida. Y si alguno le añade, también vendrán sobre las plagas que están escritas en este libro. Entonces usted no puede quitar ni añadir la Biblia, porque hay un testimonio del Espíritu Santo, hay un testimonio real que todo aquel que vive las promesas, vive bajo el pacto de Dios. Pero el secularismo, lo que estamos definiendo como el secularismo, este secularismo niega toda realidad teológica y es como si fuera a acomodar la incredulidad, acomodar lo mundano a lo espiritual. Y el secularismo niega toda verdad teológica
y niega toda verdad del más allá. Por eso es que, por eso es que cuando se habla de cielo, todo el mundo quiere ir para el cielo. Nadie quiere ir para el infierno. Pero cuando se habla del infierno, nadie va para allá. Nadie que, pues claro que nadie va para allá. Nadie según sus propias opiniones. Pero el problema es que estamos teniendo es que a mí me preocupa y esa entrevista le debe abrir. Usted analice como quiera analizarlo. Pero no solamente se centre en una parte. A mí me llama mucho, me preocupa mucho las expresiones de personas que no le sirven a Dios. Y según ellos, le sirven a Dios, pero le estamos definiendo ciertas palabritas que en un programa futuro quizá lo haré, si el Señor así lo quiere. Lo que es el deísmo, donde la gente le sirven a Dios a su manera. El secularismo, que niega toda verdad teológica y niega toda verdad del más allá y toda verdad sobrenatural de que Dios pueda cambiar, transformar, que hay un cielo, que hay un infierno. O el deísmo, que yo creo en un Dios, pero lo sirvo a Dios a mi manera, negando toda verdad bíblica. Entonces cuando usted ve estas personas, esta corriente de secularismo, y usted dice, caramba, pero es que esta gente habla exactamente lo mismo como hablan las personas liberales. Hablan las personas que sirven a Dios a su manera. La única diferencia es que los liberales van mucho más a la iglesia que esas personas. Amén. Cuando tienen el lenguaje no juzgue, no debes hablar así, que ese no es el mensaje. Entonces, mire qué interesante, hermano, porque cuando yo siempre lo he dicho, cuando usted contrata a un plomero, a un técnico de refrigeración que brega con los aires acondicionados, que brega, un experto, un mecánico, nadie se está, por ejemplo, si uno no sabe cambiar ni unos espares y uno lo lleva al mecánico y el mecánico usted comienza a observarlo, trabajarlo. Si yo no sé nada de mecánica, yo no voy a decir, mira, varón, los espares no se ponen así. Los espares no se ponen así, se ponen asados. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, como que todo el mundo se cree experto. Aún los del mundo, que ni siquiera pueden leer la Biblia como referencia, porque aún los humanistas en las universidades leen Biblia, los brujos, los santeros, los hechiceros, los idólatras, hasta los ateos leen Biblia. Pero el único que puede tener la iluminación del Espíritu Santo es la iglesia, porque porta algo que no porta el mundo. Que cuando usted reciba a Cristo, el Espíritu Santo viene como sobre usted, lo llena, aleluya, para ser templo del Espíritu Santo, lo sella como propiedad. Y ese mismo Espíritu Santo, cuando comenzamos a leer las Escrituras, es el que los ilumina, la grande verdad bíblica. Entonces, eso carece el mundo, por eso se le hace tan difícil, como la Biblia dice, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que el evangelio no le alumbre en sus ojos. Tienen una venda. Y también esto es parte de los predicadores irresponsables. Los predicadores irresponsables que se dedican, que no son predicadores, son motivacionistas. Claro que tenemos que animarnos los unos a los otros. Pero ¿a quién usted anima? Usted anima al que está viviendo la palabra. Porque en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 23, si no me equivoco, y Jeremías también habla de los falsos profetas que levantan las manos al que me irrita y al que hace el bien le bajan las manos. A los impíos le levantan las manos y al que vive bien le bajan las manos. Y eso es cuando aquellos que predican la verdad. Ahora, como tú ves por ahí que me escribieron inbox ahorita, deja de estar juzgando, deja de estar criticando, que se le dijiste inexperto. Es que el yo decir eso, yo no lo estoy descualificando. El yo decir que no es un inexperto, yo no lo estoy descualificando, porque de lo vil, de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso lo dice la Biblia. Y lo que no es para deshacer lo que se cree que es Él. Y aquí, hermano, usted tiene que entender que Cristo dijo que si ustedes callan, las piedras gritarán. Independientemente de que si se convirtió o no se convirtió, porque Dios utilizó una mula a Balaam a hablarle a un profeta. Y la mula no se salvó por hablarle al profeta. ¿Tú me entiendes? Cuando nosotros vemos ahora a este presidente, el Donald Trump, porque qué más loco que Donald Trump, porque ese hombre está tremendo. Y aunque no estoy en acuerdo en muchas cosas, Israel, el pueblo de Dios, lo reconoce como un Ciro. Y cuando usted va a la Biblia, el rey Ciro era un rey
era un rey mundano, pero sin embargo le dice, mira, mi rey siervo, mi siervo. Entonces, ¿por qué le llama siervo? Porque Dios en su soberanía permitió que ese rey, que Israel estaba en cautiverio, permite que Dios lo utilice para darle permiso a Nehemías para que comience a la reconstrucción del pueblo que había sido destruido. Ahora, si Dios le está llamando siervo, lo está llamando que es su esclavo para hacer un beneficio o para hacer un uso. Por eso la Biblia dice que hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Y no significa la predestinación que Dios escoge y selecciona. Hay personas tan duras de corazón que Dios le abre, no se arrepienten, pero sin embargo, en su posición, Dios lo utiliza, los canaliza para ejecutar su plan divino, como hizo con la reina Estel. Y eso se llama que es parte de la soberanía de Dios. Se llama la providencia de Dios, que se llama la intervención divina, la intervención del Dios en los asuntos del hombre, en la historia del hombre, para ejecutar un plan maestro. ¿Cuál era el plan maestro en los tiempos de Estel? El plan maestro es que Dios tenía un pueblo y había un Amán que estaba tramando destruir a Israel. Pero Dios en su soberanía permitió que una mujer huérfana llamada Estel y que su tío Mardoqueo, que trabajaba en el palacio, pudiera utilizar esa plataforma para Dios salvar en un momento de crisis al pueblo de Israel. Entonces, eso se llama la intervención, es parte de la soberanía de Dios, que es la providencia de Dios. ¿Ves? La providencia de Dios sobre Israel se llama Donald Trump, que permitió que Donald Trump, Estados Unidos, todos los gobernantes desde Bush para acá, estaba hablando con un compañero y me dijo, mira, desde Bush para acá, siempre Estados Unidos ha querido poner a Israel, a Jerusalén como capital de Israel. Y ninguno lo ha logrado. Pero este loco, ¿verdad? Donald Trump, que dicho sea de paso, no estamos muy de acuerdo. Para mí hace cosas de una persona que no está bien de la mente, una loquera. Y también tiene ciertos escándalos de morales y ciertas cosas que, sin embargo, en la soberanía y en el tiempo profético, Dios permitió que se acomodara para que Donald Trump en este momento pudiera abrirle una puerta y darle fuerza al mundo para que también varios países se unieran y declararan a Jerusalén capital de Israel, que es un paso adelantado para construir el tercer templo, que es una profecía cumplida, un aceleramiento profético, pero eso no significa que Donald Trump es tremendo santo, que Donald Trump es la maravilla. No significa que el tipo, Dios en su soberanía, lo utilizó como instrumento para cumplir una profecía bíblica. Entonces, por eso que Cristo dice que si nosotros callamos, las piedras gritarán, independientemente de que si es el estilo o no es el estilo, que si sabe mucho o no sabe mucho. Lo cierto del caso es que se dijeron muchas cosas que muchos predicadores cobardes cuando se sientan ahí no le hablan ni le dicen. Entonces, ¿verdad? Sin ofensa a nadie, pero es una realidad. Amén. Una realidad, de una presentación clara del Evangelio, de que una persona, independientemente sea su posición común, tiene que predicar la verdad para llevarle un arrepentimiento. O sea, aquí no solamente se habla del cielo, aquí también hay que hablar del infierno. Y no solamente se habla del infierno, sino también hay que hablar del cielo. Entonces, independientemente, ¿verdad? Porque oye la gente que si aquello, que si lo otro. Yo no sé si se convirtió, yo no estoy defendiendo a nadie, tampoco estoy criticando a nadie. Independientemente si se convirtió de verdad o no se convirtió de verdad, solamente Dios lo sabe. Si Dios permitió que este muchacho, qué sé yo, levantara una iglesia, un pastor, pues gloria a Dios y aleluya, fue un instrumento de Dios para bendecir un pastor. Yo no sé los planes de Dios, ni conocemos, por eso es el problema de la iglesia, que entramos en un terreno que no conocemos. Hay terrenos que le corresponden solamente al Señor. Hay cosas que usted no va a entender, ni tampoco Dios te la tiene que explicar. Son cosas, mi hermano, que Dios hace en su soberanía, y aunque el mundo no entienda, critique, la iglesia patelea y brinque, Dios hace como Él quiera. Si mañana se aparte, pues hubieron varios días que se predicó la verdad y mucha gente escuchó la verdad, que no van a tener excusa. Mientras nosotros aquí abajo queremos, como predicadores, queremos más agradar el oyente que agradar a Dios, Dios permite que las piedras hablen. Y Dios permite que también, amén, Dios hace como quiera, porque Dios es Dios. Entonces, la Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras gritarán. Debido a muchos que tienen llamado de predicadores, pero, y si hay alguien del mundo que va a ver este video, los motivacionistas, ser motivador es muy diferente a ser predicador.
porque el motivador va dirigido a un público. Independientemente si se salva o no se salva, independientemente si es salvo, si no es salvo, si es pecado o no es pecado. Y la gente dirá, no, que todos somos pecadores. Bueno, hay dos clases de pecadores. Están los pecadores arrepentidos y están los pecadores que practican el pecado. La Biblia dice que el poder del nuevo nacimiento nos capacita para nosotros tener fuerza para que en el momento del pecado decir que no, en el momento de la tentación decir que no. El practicante del pecado es el desenfreno en el pecado sin poder parar de pecar. ¿Ve? Por eso es que sin Cristo usted no va a poder dejar de fumar. Sin Cristo no va a poder dejar de meterse droga. Sin Cristo no va a poder dejar de adulterar. Que los creyentes pecan. Claro que pecan. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 1, dice, hijitos, si alguno pecado, 1 de Juan capítulo 2, hijitos, si alguno pecare, tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. Pero no significa que es un abuso, que es una práctica, que es premeditado el pecado, que es una práctica deliberada en el pecado, sino que como humano usted falla. Amén. No es premeditado. La Biblia dice que todo aquel que peca voluntariamente, dice que pisa la sangre de Cristo y que será culpable como aquellos que mataron a Jesucristo. Lo dice la palabra en hebreo. Entonces, en el libro de Hebreo de la Biblia. Entonces, el predicador es diferente al motivacional. El motivacional tiene un objetivo, es motivar al que está en ese recinto o en ese grupo. El predicador es un mensajero. Y muchas veces usted está esperando una carta. Y las cartas, usted está esperando una carta. Bueno, hoy en día no existen las comunicaciones por carta, o sea, el correo electrónico, el chat de WhatsApp. Pero muchas veces lo que nos llega al buzón son deudas. Entonces, el cartero, independientemente sea una noticia buena, una noticia mala, el cartero va a llegar, está haciendo su trabajo. Es darte un comunicado de alguien que lo envió. El predicador tiene una responsabilidad espiritual de estudiar, de leer, de buscar una palabra certera para el momento, para dártela. Independientemente si te gusta o no te gusta, ese no es el problema del cartero, del mensajero. Es el problema de aquel que recibe. Por ejemplo, usted no va a recibir cartas de deuda si no se mete en deuda. Tan fácil como eso. Usted no se va a meter en deuda si usted no se mete en deuda. Ahora, usted si trabaja y si tiene un trabajo, si trabajó y le están dando seguro social, que están a punto de quitarlo, o le están dando una pensión, pues usted va a recibir un comunicado de una recompensa por su trabajo. El cartero hizo su trabajo. El cartero no juzga. El cartero no juzga, el cartero no critica, el cartero está haciendo su trabajo, independientemente de lo que tú piensas, si te gustó la carta o no te gustó la carta, eso no es problema del cartero. El cartero hace su trabajo y tiene su responsabilidad. Y ese es el trabajo del predicador. Es comunicarte un mensaje, independientemente si te gusta o no te gusta. Usted podrá escudarse que te están juzgando, que te están criticando, que te están señalando. Eso no es problema del comunicador. Eso es problema de que te están dando el mensaje que Dios quiere darte. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema que estamos viendo. Pero la gente, para negar la realidad de los hechos y rechazar el mensaje, ataca al mensajero para descartarlo, que no es una comunicación real, y para a la vez sentirnos bien con nosotros mismos, diciendo, no, ese tipo lo que hace es criticar, ese tipo lo que hace es señalar, pero tú sabes que en el fondo te está diciendo una verdad. Tú sabes que en el fondo te está confrontando con la realidad, porque la Biblia es un espejo, que cada vez que se abre la Biblia nos reflejamos. La Biblia dice que en Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, las coyunturas. Dice que discierne los pensamientos del hombre. Entonces, el problema no lo tiene el mensajero, el problema no lo tiene la palabra, el problema lo tiene tú. Lo tienes tú. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables con lo que Dios nos da. Quiero terminar con esto.
Si no hablamos nosotros, las piedras van a gritar. Muchas veces pensamos que el pecado de Satanás fue adulterio, fornicación, qué sé yo. El pecado de adulterio fue el egocentrismo, la soberbia. Dice que su hermosura lo corrompió. Se miró en el espejo y dijo, wow, qué hermoso soy. Egocentrismo. Se amó a sí mismo. Y pensamos que los predicadores que caen son los que caen en adulterio, en fornicación, en pecados escandalosos. Los predicadores que caen son los predicadores que se aman más a sí mismos que al Dios que los llamó. ¿Y cómo, pastor? Cuando usted cobra por predicar, usted se ama más a usted mismo que al que lo llamó. Cuando yo negocio mi mensaje para caerle bien y en vez de ser predicador me convierto en una persona, en un conferencista motivacional, yo estoy amándome más a mí que al que me llamó. Por eso el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 5, le dice, cumple tu ministerio, sufre aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Por qué tú crees que dijo sufre las aflicciones? Porque en un verso antes dice, porque llegará tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. La gente no quiere escuchar la sana doctrina. Y por esa causa el mensajero va a sufrir aflicciones. Por eso otro consejo que le dice a Timoteo. Le dice a Timoteo, mira, vienen tiempos peligrosos. Y da el carácter de los hombres del tiempo posterior. Pero dice, tú has seguido mi conducta, mi fe, mi longanimidad, mis aflicciones. ¿Sabe? Entonces la gente quiere lo bueno. La gente quiere imitar, que si yo soy la próxima generación y yo quiero imitar los estadios llenos y Ávila, yo quiero imitar la fama de fulano, pero nadie quiere subir las aflicciones. Las aflicciones por predicar la verdad de Jesucristo. Las aflicciones. Porque hay un problema ahora, todo el mundo quiere ser como G. Ávila. Ahora, pero ¿cuántos quieren que le maten su hija como G. Ávila? ¿Cuántos quieren como antes de morir que su hija murió en un accidente? Pues nadie quiere esas aflicciones. Pero esto es un paquete completo, pero sin embargo la gente, y lo digo con el mayor de los respetos, mi intención no es ofender, sino que usted reflexione. La gente quiere lo mejor de lo mejor. La gente quiere predicar un mensaje que a nadie le esté malo, sin asumir postura, sin asumir posiciones. Un mensaje que le caiga bien, que usted los aplausos de todo el mundo. La realidad es que cuando usted predica la verdad, si usted predica el mensaje de Cristo, de la Biblia, usted va a recibir persecución. Si usted no recibe persecución, es que usted está predicando otra cosa que no es Biblia. Entonces la gente coge lo selectivo, lo que no causa persecución. ¿A quién le molesta predicar de liberación? A nadie. Todo el mundo está atado, endemoniado. Y yo creo en la liberación. Todo el mundo escoge predicar de milagros. Y claro que hay que predicar de milagros. Cristo hizo muchos milagros. Pero en los milagros a Cristo no le causaron persecución. Ni la liberación tampoco le causó predicar la verdad. Confrontar a los fariseos. A Juan el Bautista le causó la muerte. Cuando señalaba a Herodes, dijo, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso la gente no quiere imitar. La gente quiere la unción de Cristo, la gente quiere la bendición de Cristo, los milagros, las manifestaciones, pero sin los padecimientos. ¿Ve? Entonces la gente quiere lo mejor, pero sin padecer. La gente no quiere padecer por la causa de Cristo. Y como no quieren padecer por la causa de Cristo, se han engendrado predicadores que no son predicadores, son amantes de sí mismos, son mercaderes de la fe. Que aunque muchos de ellos no cobran, usted no tiene que ser cobrador, usted no tiene que cobrar para ser mercader de la fe. Usted no tiene que cobrar. Usted lo que tiene que hacer es hablar de usted, proyectar su imagen, hablar lo bonito, lo que a la gente le cae bien para ser un mercader. O sea, lamentablemente, este es el evangelio que se vive hoy en día. Y muchos dirán, pero este hombre está criticando. No es criticando, es un mensaje a la conciencia. Y esto es gratis. Si aquí los raperos cogen esto para hablar sucio, malo, y medio mundo para hacer lo que les la gana, pues gloria a Dios que es una herramienta para hablar también y vertir las opiniones bíblicas. Amén. Que si a muchos no les gusta, pues gloria a Dios y aleluya. Eso es parte del paquete de hablar la verdad.
Que Dios nos ayude a vivir conforme a su palabra. Y si usted no está siendo perseguido por predicar, es que usted no está predicando la Biblia, está predicando otra cosa que no es Biblia. Por eso el apóstol Pablo, en su defensa a los corintios, para defender su mensaje, porque la carta de Corintios no solamente es una carta de corrección, sino es también una defensa ante la iglesia que menospreciaba la autoridad del apóstol Pablo. Le estaba diciendo en 2 de Corintios, le voy a decir las marcas que yo tengo en mi cuerpo, en periodo de río, en hambre, en desnudez, en persecución, en cárceles, en azotes, en hambre, en vigilias, en naufragio. Gálatas dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Bueno, no es los aplausos, no es la agenda, no es que el mundo te invite a sus medios a hablar de Cristo, es las marcas. No es que en semana, ahora viene por ahí Semana Santa, todos los cristianos, ay, me invitaron para la televisión, qué bueno para la televisión. Y hay un problema de ir a los medios, que lamentablemente usted se tiene que comprometer. Si usted no tiene postura, tiene que comprometerse. Recientemente vi una entrevista de predicador, independientemente, esto no tiene que ver nada personal, no, es una observación y que Dios lo bendiga. Pero el que lo estaba entrevistando dijo, mira, no digas secular, que eso divide al pueblo. Y el predicador, en vez de pararse y explicar, siguió la corriente. Por eso es que si usted no está dispuesto a pararse firme en los medios para hablar la verdad de Cristo, no vaya, porque lo que está haciendo es ensuciando el evangelio. Que Dios nos ayude a pararnos firme. Aleluya, en la brecha. Aleluya, ¿verdad? Y que Dios bendiga a todos los que están por ahí, los pastores evangelistas y el cuerpo de Cristo que está por ahí. Amén. Hablamos estas cosas no porque somos perfectos, sino porque todos estamos en este proceso de que Dios nos ayude. Y oremos unos por los otros para que Dios haga y siga salvando, siga restaurando. Los falsos profetas no se van a acabar, este desorden no se va a acabar, esto que se está viviendo no se va a acabar, al contrario. Es el momento donde hay un remanente que se está separando del resto de la masa. Y eso cuesta. Así que todos los predicadores que están por ahí, jóvenes que están comenzando, predique la Biblia, independientemente, no predique para que se abran puertas, aquel que abre puertas es Dios. No predique para agradar a los hombres. Pastor, predica lo que Dios te diga, independientemente si se va la gente, se queda la gente. A usted Dios lo llamó a predicar la verdad, y si usted le fiera a Dios, Dios lo va a recompensar y lo va a bendecir. Así que independientemente, esto no se trata de multitudes, ni se trata de aplausos, ni se trata de admiración de los hombres. Se trata de que cuando Cristo venga, nos diga, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la meta. No es aplauso, no es aquí, no es lo terrenal, no es reconocimiento de los hombres, es reconocimiento en el cielo. Dios le bendiga.